Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Aquí, desde la picante Ciudad de México, los saluda el Rav Diego para responder todas sus preguntas, esas preguntas que no te dejan dormir, esas preguntas que siempre le quisiste preguntar al rabino, pero te da vergüenza, no sé si corresponde. Aquí tienes a tu rabino amigo, así que aquí es donde vas a mandar todas tus preguntas en los comentarios y yo me voy a encargar de buscar y tratar de responder cada una de tus preguntas. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, de dejar comentarios y sin más, bienvenidos a un nuevo episodio del Judaísmo Picante. Bien, vamos a hacer una vez más esta locura de seguir comiendo picante, ¿no? Voy a hacerme mexicano a la fuerza acá, ¿no? Me están viendo las cámaras, todo. Si sigo comiendo así, pero bueno, es lo que hay. La pregunta de hoy para muchas personas puede resultar picante. Les voy a decir algo, para mí no es tan picante. ¿En qué sentido? En que yo he trabajado mucho esto sobre mí, pero tal vez para algunos sea terriblemente picante y polémico cómo lo voy a presentar. Pero espero estar a la altura, así que estén preparados porque esta es incluso una que mandaron ustedes. Así que aquí va la respuesta, pero antes el picante para entrar en clima. Cada vez le pongo menos picante, porque si no, voy a terminar afónico. Muy bien. En los comentarios, y para que vean que leo todos los comentarios, así que dejen preguntas, manden preguntas. De eso, sáquense todas las dudas. No dejen este mundo con preguntas no resueltas. Igual, quiero decirles que se van a ir de este mundo muchos años. El último episodio que grabé fue sobre la muerte, por eso creo que quedé pensando en el tema. Pero uno igual se queda con preguntas sin responder, no pasa nada. Pero la mayor cantidad de preguntas que uno puede intentar responder o entender, adelante, aquí estamos para eso. Con humildad, con servicio, haré lo mejor que pueda. Así que sigan mandando preguntas. Y entre esas preguntas, recibí una de Esther, que me hizo la siguiente pregunta, y creo que nos toca a todos, y es un tema que hay que trabajar sí o sí en algún momento de la vida, especialmente como judío, uno tiene que enfrentar esta pregunta. Esther me pregunta, Rav Diego, ¿cuál es la idea de Dios en el judaísmo? Pequeña pregunta, Esther, gracias. ¿Se ha transformado a través de los años? Como judíos, ¿cuál es la relación con Dios en la actualidad? Y me encantó porque Esther me dijo en su comentario, no quiero una pregunta así, una contestación, quiero un episodio. Así que lo pedís, lo tenés, como decía una propaganda. Aquí estamos para responder esta pregunta y aquí voy a guiarme por un gran maestro que es ni más ni menos que este es uno de sus libros, Fragmentos Sagrados, el rabino Neil Gilman, Zichrono Libraja. Él es mi rab y teólogo más importante y más querido. Él, de alguna manera, salvó mi vida con su obra. Tiene varios libros, este es uno muy bueno, pero aquí tienen un beneficio especial por estar viendo este episodio. Voy a resumir para ustedes gran parte de lo que es su pensamiento, porque es el que yo he utilizado para poder enfrentarme y lidiar con mis temas con Dios. Así que bienvenidos a este episodio donde vamos a explorar desde la teología de Neil Gilman, desde lo que él nos enseñó a todos. Fue un rabino conservador que vivió en Estados Unidos, fue discípulo de dos grandes de la tradición judía masortí del mundo conservador, de Abraham Yoshua Heschel, ni más ni menos, y Mordechai Kaplan, unió lo mejor de ambas partes y escribió muchos libros. Y uno de los últimos libros, él cuenta que es invitado a una especie de colegio para conversar con niños de 10 años. Y como teólogo lo invitan y él hace una pregunta a los niños y les pide que dibujen, que escriban, hagan una poesía, lo que se les viene cuando escuchan la palabra Dios. Hagan este ejercicio antes que yo les cuente el final de la historia. ¿Se imaginan a Dios? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo lo representan? ¿Qué viene a la mente de ustedes? En este momento, así si alguien les dice Dios, ¿qué viene? ¿Un rayo, una energía? ¿Qué metáfora, qué imagen se les viene? Vamos a empezar a usar palabras para entender esto, porque esta es la pregunta que él le hace a niños de 10 años. ¿Y cómo termina la historia de este principio de su último libro, que lo escribió unos pocos años antes de morir? Es como una especie de testamento que él nos deja realmente con toda su experiencia de 40 años dedicado al tema de la teología en el judaísmo. Termina esta historia que una niña de 10 años le trae un dibujo y que él dice es la mejor representación sobre Dios de la historia judía. ¿Qué le dibuja a esta niña? Se mueren de intriga, ¿no? Dibuja una especie de gelatina
como si tuviera ojos, y le dice, este es Dios. Y él mira esta gelatina, esta forma como que no tiene como contorno, y le pregunta por qué. Y la niña de 10 años le responde, se me ocurrió esto, porque Dios se puede convertir en cualquier cosa que nosotros querramos. La mejor respuesta de la historia, según Neil Gaiman, de esta niña de 10 años anónima, que hasta el día de hoy vamos a poder explorar y entender, porque a lo largo de nuestra vida, nuestras imágenes mentales, nuestra representación en palabras de Dios, voy a empezar a usar ciertos conceptos que necesito que empiecen a absorber para hablar del tema y entenderlo. Uno es metáfora, uno es representación en palabras, como si fuera un cuadro, una imagen que uno describe con el lenguaje. Todo eso que vamos haciendo va cambiando a lo largo de nuestra vida. Cuando somos chicos tenemos una imagen de Dios y en la vejez, eso yo espero, va cambiando, va transformándose. Y no es que se hace mejor, se hace diferente. Es una, digamos, forma evolutiva que tenemos con esta metáfora, con esta imagen, con este retrato en palabras, con esta descripción, porque así como nuestros deseos en la vida van cambiando, nosotros vamos madurando y vamos cambiando lo que queremos y lo que queríamos y vamos viendo cosas que queríamos de chicos que ya no las queremos y ahora queremos otras cosas, así también como nuestros niveles de abstracción a lo largo de la vida se van volviendo más sofisticados, también nuestra idea de Dios va creciendo con nosotros. Así todo, algunos tienen metáforas o la famosa idea o juego o imagen o retrato en palabras de Dios como una personificación, dice Neil Gaiman, como un personaje, lo personifican. ¿Y qué imaginan? El famoso dibujito que todos hacen, ¿no? El viejito de barba con la túnica blanca sentado en las nubes diciendo, este se enferma, este vive, este se muere. Eso es una especie de personificación de Dios que depositamos, ¿no? Este se va a empobrecer, este se vuelve rico. Pero no hay una metáfora, un retrato en palabras o una imagen que digamos, esa sí es la verdadera. Y esto pasa porque de acuerdo a la tradición judía, y aquí vamos a responder la pregunta, nadie sabe de verdad cómo es Dios ni qué es lo que quiere. Esto no es que se ocurrió a mí ahora, esto es desde siempre en la historia judía. El ejemplo más claro igualmente para definir esto lo dice el rabino medieval Yosef Albo en su libro Sefer Haikarim, el libro de los principios, escrito ni más ni menos que en Castilla en 1425. Allí él describe lo siguiente, una frase muy conocida de Yosef Albo: si lo conociera a Dios, yo mismo sería Dios. Es decir, tendría la posibilidad de tener acceso a eso mismo, yo sería eso. Y no soy eso, soy una parte de eso, comparto algo de lo divino, pero no puedo tener una equivalencia con Dios, porque si no yo sería Dios. Y termina diciendo, lo máximo que podemos entender acerca de Dios es que no podemos entenderlo. La suma total de lo que sabemos de ti, le dice a Dios, es que no te conocemos. Por lo tanto, de esta manera queda claro para el judaísmo que nadie puede conocer a Dios. Pero vamos a ir incluso a la Torá. En la Torá, en el libro de Shmot, en el capítulo 3, el libro del Éxodo, Moshe pregunta frente a la zarza ardiente, donde es el primer encuentro con Dios, le dice, ¿quién eres? Y Dios que le responde, Yeh Asher Yeh. Pasaje totalmente enigmático, difícil de poder poner en otro lenguaje. Hay distintas maneras, algunos lo traducen como soy el que soy, no sé, habla así, parece Dios, pero esas son también imágenes nuestras que siempre habla así, nunca habla como hola, soy el que soy, pero son ideas que tenemos sobre estas metáforas que construimos, pero ahí le dice, seré el que está siendo, para mí es la mejor definición. Difícil de entender, pero este es un capítulo que van a tener que volver a ver varias veces, sin dudas, porque voy a tener temas teológicos que yo creo que a mí me han llevado muchos años de construir, pero aquí los estoy tratando de resumir. Pero el consejo es que este es un episodio que uno tiene que mirar varias veces, porque los temas hay que darle vuelta una y otra vez. Y haciendo esto, Dios da a entender que Él está evitando dar una respuesta, se mantiene misterioso. Seré el que está siendo, soy el que soy. Bueno, ¿y quién eres? Soy el que soy, pero dime el nombre. No, bueno, Dios mismo no lo hace, y si esto fuera poco, más adelante, en una escena en la que Moshe hace el acto más atrevido frente a Dios. O sea, si uno le dice a Dios qué sería lo más atrevido que uno podría pedir, Moshe ya lo hizo. Le dice a Dios, quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, tu kavod. ¿Y qué le dice Dios? Nadie puede conocerme y vivir. O sea que más claro no lo podemos dejar. En la Torá, ni siquiera Moshe, que conoció, como dice la Torá, panim al panim, cara a cara a Dios, ni siquiera Moshe pudo entender y ver a Dios. Así que cualquier persona que viene y les dice que sabe algo de Dios, cualquiera que dice, no, lo que Dios quiere, lo que nos está diciendo es lo que esa persona quiere en nombre de Dios, porque sería absurdo decirle, sí, tú sabes, Moshe no lo sabía y tú sabes lo que Dios quiere. Impresionante. O sea que lo que tenemos que entender al fin de cuentas con todo esto
es que cuando hablamos de Dios, nunca estamos hablando de Dios en sí mismo. Esto es importante de comprender. Nadie puede llegar a hablar de Dios en sí mismo porque nadie puede conocer o saber, como lo dijo Joseph Almo, como le pasó a Moshe. Nadie puede conocer esa esencia de Dios. Nadie tiene una fotografía de Dios. Nadie tiene un retrato de verdad, una pintura. Nadie sabe realmente por qué Dios hace lo que hace, por qué decreta lo que decreta. Y creer que uno sabe o por qué suceden las cosas, no solamente que es absurdo, ya lo estamos viendo, la tradición judía no lo permite, sino hasta es casi osado en nuestra tradición decir algo así. Por lo tanto, tengo una buena noticia para darles. La buena noticia es que Dios está absolutamente, entre comillas, liberado de este problema. O sea, estamos hablando de una conversación en la cual les estoy diciendo que el tema central que vamos a hablar es de Dios, pero el Dios que ustedes están evocando y yo evoco en mis rezos, el Dios en sí mismo, no podemos hablar porque no sabemos nada, como dijo Joseph Albo. No tenemos más nada que hacer con ese tema y casi podríamos cerrar aquí el tema. Pero entender justamente esto es que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de nosotros mismos. Esta es la clave de todo el concepto teológico de Neil Gaiman. Esta es la clave para entender todo este tema sobre Dios. Estamos hablando de nuestras ideas, de nuestras metáforas, de nuestros retratos en palabras, e incluso cuando alguien nuevamente nos dice lo que Dios quiere, porque yo creo que Dios está hablando de lo que esa persona quiere, está designando o atribuyendo a una idea, otra idea que no sabe ni por dónde podría comprobarla como verdad. Así que eso es lo que tenemos que dejar en claro y por lo tanto aquí no vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de nosotros mismos. Entonces la pregunta que sigue, evidentemente este desarrollo, como dije, van a tener que escuchar varias veces esto, porque está creado como un trabajo, casi un libro resumido que estoy haciendo. Entonces, inevitablemente la pregunta que sigue cuando alguien dice esto es, entonces nosotros nos inventamos a Dios. Es decir, los seres humanos inventamos a Dios. Y la respuesta a esta pregunta es no. Neil Gaiman lo deja bien en claro. Nosotros no inventamos a Dios. Nosotros descubrimos a Dios. Descubrimos que hay un misterio que nunca comprenderemos del todo. Neil Gaiman dice, del mismo modo que Freud descubre el psicoanálisis. Es decir, ¿dónde estaba antes? No es que lo inventa, lo descubre, lo reconoce. Lo que sí inventamos es el lenguaje, son las palabras para tratar de expresar y compartir lo que estoy llamando una y otra vez retrato en palabras, es decir, una imagen que formamos a partir del lenguaje que inventamos. Eso es lo que inventamos. No inventamos a Dios, descubrimos el misterio del mundo, descubrimos cosas y lo que hacemos es nombrarlas. Inventamos la manera de expresar y esto es fundamental para este salto teológico que hace Neil Gaiman. Por supuesto, la pregunta que sigue a esta, vamos a ir complejizándola más, es ¿cómo sé que eso que estoy retratando en palabras o describiendo con mi lenguaje que estoy nombrando, cómo sé que eso es Dios y no es otra cosa? Buenísima esta pregunta, ni la voy a contestar. La estoy trayendo para que empecemos a pensar como piensa un teólogo y podamos expandir nuestro nivel de conciencia sobre este tema. ¿Cómo hago? ¿Por qué? ¿Y cómo identifico que una experiencia es divina o es de Dios y esta no es divina y no es de Dios? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo sé? Se encuentra la complejidad. Gracias, Esther, por ayudarnos a todos o complejizarnos el día, pero espero que podamos crecer de esta idea. Y cómo uno, mi retrato en palabras y esta experiencia con el mismo Dios que leo en la Biblia, que parecería ser distinto a veces al que yo imagino o tal vez no me puedo relacionar con eso, y con el Dios de la historia judía. Al fin de cuentas, y esto lo quiero dejar en claro, lo que estamos utilizando una y otra vez son metáforas. Y aquí quiero darles una definición de la metáfora. Una metáfora es una figura retórica que consiste en describir una cosa en términos de otra, creando una comparación entre dos elementos que no son literalmente iguales, pero comparten alguna característica o cualidad esencial. Buena definición que encontré. La metáfora se utiliza para proporcionar una comprensión más vívida, más emocional de una idea que al relacionarla con otra puede ser más fácil o más evocadora. Metáforas hay tantas, podríamos decir, el tiempo es oro. ¿Qué significa eso? Bueno, que el tiempo es muy valioso. El león es el rey de la selva. Nadie se imagina un león con una corona en la cabeza, pero es la idea. Están lavando dinero. Nadie se imagina una persona metiendo billetes en una máquina de lavar la ropa. Son metáforas para tratar de convenir ideas muy complejas que juegan con distintas ideas y eso es lo que estamos haciendo con el retrato en palabras, con lo que hacemos con Dios. La mejor noticia sobre todas estas del tema de las metáforas es que las metáforas por naturaleza nunca son falsas, pero tampoco son verdaderas. Las metáforas son funcionales. Crean lo que estamos buscando o no lo crean. Es decir,
funcionan, usando la definición que trajimos, como el mecanismo necesario para generar el efecto deseado al hacer una comparación implícita entre dos elementos que no son literalmente iguales, pero comparten alguna característica o cualidad esencial, o no funcionan, o no sirven y no generan ese efecto deseado. Y esto es importante entender, porque habiendo entendido esto, podemos entender qué quiso decir Nietzsche, ni más ni menos, cuando declara en su libro Así habló Zaratustra, Dios ha muerto. Y todos dijeron, oh no, ¿qué hizo Nietzsche? Un buen judío le diría a Nietzsche, ¿cómo lo viste morir? ¿Cómo sabes que se murió? ¿Estuviste ahí? O sea, sería absurda esta pregunta. Quiero decirles algo, Nietzsche es mucho más sofisticado que eso, no es que está diciendo esto. Lo que Nietzsche está diciendo es que probablemente la metáfora, la imagen en palabras, lo que hemos recibido históricamente es herencia de Dios como figura como un hombre y una mujer, como un padre y una madre, como un rey y una reina. Tal vez en el tiempo de Nietzsche, incluso como alguien que dice, este es bueno, este es malo, este vive, este se muere, Nietzsche dice, la metáfora ha muerto. Ha muerto la idea de esa creación que tenemos, de esa invención que hicimos y que proyectamos en ese juego. Y por lo tanto, desde ese lugar podemos ver que Nietzsche es mucho más sofisticado de lo que pensamos, pero no solo eso. Esto que le pasa a Nietzsche y que la metáfora ya no funciona, ya no era no solamente funcional o representativa para él en su tiempo, sino que esto ocurre dentro de la Biblia misma. Así que, Esther, aquí ya me estoy metiendo en la segunda pregunta que me hiciste. ¿Cambian las metáforas? 100% cambian. Cambian adentro de la Biblia. Entre la Torá y el Tanaj hay cambios en las metáforas de cómo nos relacionamos o nos imaginamos al Dios mismo a lo largo de ese libro, y ni que hablar, va a cambiar a lo largo de la historia. Yo pretendo que el Dios que ustedes tienen a los 20 años no sea el mismo de los 80, porque esto es una relación. Y si ustedes tienen la misma relación que tienen con una persona querida a los 20 que a los 80, esa relación no creció, no maduró, se mantuvo siempre igual, no es muy sano, que digamos. Las relaciones se tienen que hacer más fuertes, tienen que ir cambiando, tienen que ir aprendiendo. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos que desarrollar la teología a lo largo de toda la vida. Tenemos que buscar nuevas formas de vincularnos con el misterio. Y si la palabra que usamos no nos sirve, busquemos otra. Son metáforas, son imágenes, son retratos en palabras. Entonces, habiendo dicho esto, todo lo que la Biblia posee, junto con todos los textos de la literatura rabínica y postrabínica acerca de Dios, son todas metáforas. Es decir, todos saben que Dios no es un pastor. Obviamente que no lo es, pero sí lo es metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque cuida al pueblo como el pastor cuida a su rebaño. Es una metáfora maravillosa. Siguiendo este proceso, nuevamente, Dios aparece muy retratado en la tradición judía y en la Biblia como un rey, un juez, un padre, y a veces con metáforas verbales, como un Dios que habla, ¿no? O sea, me estoy imaginando que Dios, lo escuchamos todo el tiempo en la Torah esto, Vaidaber, habló Dios con Moshe, o sea, que me estoy imaginando que Dios hace acciones humanas verbales, como hablar. Dios es celoso en la Torah, es compasivo, se enoja, es castigador, es rencoroso, es vengativo. O sea, todo estas son imágenes proyectadas de cómo imaginamos a Dios, y todo lo que digamos son metáforas, proyecciones nuestras sobre una realidad última que es innombrable. ¿O acaso les traigo una más para divertirnos? ¿Cómo descansa Dios en Shabbat? ¿No? Porque Dios crea el Shabbat y dice Shabbat Bainafash, y creó el Shabbat y descansó. ¿Ustedes qué se imaginan si yo le digo Dios descansó? ¿Se tiró en un sofá? ¿Abrió una latita de cerveza? ¿Qué hace para descansar? ¿Se relaja? ¿Cómo descansa Dios? Se dan cuenta que es una metáfora, no pueden imaginarlo. Y lo más importante de todo esto es que esto que yo estoy diciendo no es que soy osado, ¿cómo voy a decir estas cosas? Maimónides, Mishneh Torah, fundamento de la Torá, al principio de todo el todo, dice bien claro todo esto. Miren lo que va a decir. Maimónides muere en 1204, es el pináculo de la filosofía medieval judía. Él lo tiene bien claro. Cola de Barima Lalo. Todo esto que estoy diciendo, todas estas descripciones similares, Va Torah, Ubedibrei Neviim, de la Torá, e incluso en las palabras de los profetas, Akol Mashal. Todas son metáforas, todas son imágenes, lo dijo él. Todo lo que está leyendo en la Torá y en los textos proféticos, Maimónides dice, son todas metáforas de Dios. No es el Dios en sí mismo, es que esto lo sabemos de hace miles de años. Ahora, la genialidad de la tradición judía es que si bien está prohibido hacer imágenes, porque nunca se nos permitió dibujar en las sinagogas imágenes de Dios, nunca nadie nos prohibió crear infinitas, incontables imágenes en palabras, retratos en palabras acerca de Dios. Y aquí vemos, como dije para la pregunta de Esther, cómo puede cambiar una metáfora o un retrato en palabras dentro de la Biblia misma. Por ejemplo, para la generación de la Torá, de los rollos que leemos en la sinagoga, de los pergaminos, los primeros 5 libros de la Biblia, Dios actúa de manera en lo que se llama recompensa y castigo. En el retrato en palabras que aparece para esa generación, nuestros antepasados preservaron esta idea de Dios que si uno hace las cosas bien, le va a ir bien.
Y si uno hace las cosas mal, le va a ir mal. Esto lo decimos todos los días en el segundo párrafo del Shema que rezamos todos los días, 2 veces por día. Si haces las cosas bien, te voy a ayudar. Haces las cosas mal, te mando problemas. Ese es un retrato en palabras, es una metáfora, es una imagen que para antepasados nuestros les fue funcional. Imaginaban que así funcionaba. Se lo conoce como teología lineal. Es como, va a pasar lo que se espera que pase. Esta metáfora, justamente, no es ni verdadera ni falsa. No sabemos. O sea, digamos, ¿es funcional o no es funcional? Para nuestros antepasados, durante mucho tiempo fue funcional y mucha gente que ha crecido recitando este texto del Shema, obviamente que termina convenciéndose de esta metáfora, de este retrato en palabras, de esta imagen de que Dios es consecuente con las cosas que yo hago. Si yo me porto bien, Dios va a ser bueno conmigo. Yo me porto mal, Dios va a ser malo conmigo. ¿Por qué? Porque lo aprendí. Es un retrato que recibí y está en la Biblia, es muy difícil sacarlo. Pero lo que quiero que veamos y que es interesante es que este retrato en palabras, incluso dentro de la Biblia, dentro de todo el Tanaj, ya no en la Torá, más adelante, dejó de ser funcional. En un momento a un judío hace 2000 años atrás dice, yo no creo en esto. No creo que yo si me porto bien, me pasan cosas buenas y si me porto mal, me pasan cosas malas. A veces me porto bien y me pasan cosas malas y a veces me porto mal y pasan cosas buenas o no me pasa. ¿Por qué a veces al que es bueno le va mal y al que es malo le va bien? Van a empezar a preguntarse eso incluso dentro de la Biblia misma. Y esto es el libro extraordinario de Job. Y esto es una excusa para un picante. No quiero perder tiempo porque con el picante voy comiendo, tragando y tengo tanta información. Pero bueno, también les da un respiro porque dije, es tan heavy. Como digo, yo he trabajado tanto y tal vez muy rápido estas ideas, pero tienen que mirarlas varias veces porque se va a poner más heavy un poco en esto. Mm, mm, ¿Cómo pica? ¿Qué le pasa a Job? ¿Qué es el libro de Job? El libro de Job es una historia que está en la Biblia, desde mi punto de vista, uno de los mejores libros de todo el Tanaj. Y es la historia de un hombre que está atrapado en una apuesta. ¿Y quién está apostando? Ni más ni menos que el Satán, que así aparece nombrado, que es un ángel de Dios, con Dios. Y Satán viene viajando y Dios le dice, ¿qué vienes haciendo? Y dice, estoy paseando y estaba viendo qué bien que Job respeta todo lo que tú haces y cómo es tan bueno contigo y tan espectacular su conexión contigo. Y ahí Satán le dice, eso pasa porque tú nunca lo has puesto a prueba. Entonces Dios le permite a Satán que haga lo que quiera con Job, menos matarlo. Y entonces apuestan. ¿Qué hace Satán? Sin que Job haya hecho absolutamente nada malo, nada. Le quita todas sus posesiones, le mata a todos sus hijos y lo enferma. Los amigos de Job, que están viendo lo que pasa, sería una especie de esa gente que cree que entiende a Dios. Son los ignorantes, ¿no? O los soberbios de esta historia. Y le dicen una y otra vez, y bueno, algo habrás hecho. Te está pasando todas estas cosas malas, algo habrás hecho. Esa gente que cree que algo habrás hecho. Bueno, como si fueran que son Dios y que entienden el universo, y el texto ya se está riendo de nosotros mismos. Está diciendo, si tú dices a la gente que le pasan cosas malas, bueno, algo habrás hecho, te crees Dios. O sea, el texto se burla de esa gente, porque nosotros sabemos, como lectores omniscientes del primer capítulo, que esto ha sido una apuesta entre Dios y el Satán, y nadie más lo sabe. O sea, Job no lo sabe, los amigos no lo saben, nosotros lo sabemos, que esto es lo que ha pasado. Y ni me quiero imaginar cuando Job muere y llega al cielo y le pregunta a Dios al final de la vida, ¿no? ¿Qué pasó en este tiempo? Y que Dios le diga, no, nada, estamos haciendo un juego con el Satán a ver si te bancabas, a ver si te aguantabas un poco el sufrimiento, ¿no? Una cosa tremenda. Pero claramente esta historia lidia con una nueva metáfora, un nuevo retrato en palabras de Dios. O sea, está creado para eso. Miren, claramente podemos decir dos cosas. La primera, ya lo dijo Maimónides, pero les voy a decir algo, lo dice miles de años antes en el Talmud, en Baba Batra, 15a, incluso lo explica Rashi esto, y Tosafot, los comentarios a Rashi, lo dejan bien claro. Iov lo haya velo nivra ela mashal haya. Esto quiere decir, literalmente, Job nunca existió, nunca fue creado, más bien, su narrativa es una metáfora. O sea, estamos leyendo un libro que ya los sabios sabían, cuando leían el texto de la Torá o de la Biblia, en este caso, decían, no, esto no es una crónica de lo que pasó. Es una historia, está creada para enseñarnos algo. ¿Y qué quiere enseñarnos? Justamente esto, que la narrativa, que es tal vez lo más importante frente a lo que estamos desarrollando, es una gran metáfora para enseñarnos una nueva metáfora, un nuevo retrato en palabras, una nueva imagen de Dios en que la experiencia ya no es recompensa y castigo. Y esto está metido en el mismo canon sagrado de el
Tanaj de la Biblia. O sea, la Biblia preserva un libro que contradice la teología misma de la Torá. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro, by the way. Otra pregunta picante para responder a otro momento. La Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de libros que fueron puestos todos juntos a lo largo de la historia. No es que una persona se sentó a escribir toda la Biblia. Son muchos libros que en algún tiempo se pusieron todos juntos y por eso uno en la Biblia va a encontrar contradicciones porque tiene distintos periodos. Y en este caso no es una contradicción porque con Dios no hay contradicciones. Hay metáforas, funcionales o no funcionales, que van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha cambiado la metáfora. Un judío sintió hace más de 2000 años que la metáfora de Dios, que castiga a los malos y recompensa a los justos, de modo que la metáfora era concebida por la Torá, ya no lo era representativa, al igual que tal vez Nietzsche sintió lo mismo en su momento. Y nosotros podemos sentir que nuestras metáforas cambian. Así que finalmente, Esther, esta es la pregunta. ¿Cambian? Cambian, por supuesto. Y esto es sano, nuevamente, y es necesario porque incluso la Biblia misma lo está reflejando. Ahora bien, ¿de dónde se les ocurrió a nuestros antepasados en la Biblia y en los textos rabínicos las metáforas, las imágenes, los retratos? ¿Por qué lo pensaron así y no de otra manera? Y aquí esto no voy a comer picante porque me va a llevar mucho tiempo hasta que trago y mastico, porque es el picante tal vez número 1 de Neil Gaiman en su gran aporte a la teología. Si ya hizo poco con todo esto, que ya es extraordinario. Además, él dice, la respuesta es que nuestros antepasados construyeron sus metáforas, sus imágenes, sus retratos en palabras de Dios, mirándose al espejo. Se miraron al espejo, es decir, se miraron a ellos mismos. Como es imposible, dice él, escapar de nuestra condición humana al querer nombrar lo innombrable, nuestros antepasados utilizaron la única referencia que los seres humanos tenemos, que es nosotros mismos. Y utilizando nuestra existencia como referencia, proyectaron, al igual que hacemos nosotros, hacia afuera y hacia arriba, en lugar de hacia abajo y hacia adentro, las cualidades que imaginaban algo que había hecho a imagen y semejanza de los humanos. Por eso en la Biblia Dios es descrito con una personalidad, porque no podían pensarlo distinto. Y por eso Maimónides dice, es todo un mashal, es toda una alegoría. No lo tomes literal al texto. Dios cuando está haciendo lo que hace no está literalmente, no es una crónica que alguien te describe, sí pasó esto, como si fuera las noticias del día de ayer, que también a veces vienen narradas como un mito y no como una historia. Justamente, si no fuera así, no entenderíamos por qué Dios es tan parecido a un ser humano en toda la Biblia. Entonces, la conclusión de todo esto es que la teología recapitula la antropología. Lo voy a decir más fácil. Nuestros antepasados crearon sus retratos en palabras de Dios a la imagen del ser humano. Cuando digo que la teología recapitula la antropología, lo que estoy diciendo es cuando estamos estudiando a Dios, estamos estudiando la historia de las metáforas, los retratos en palabras y las imágenes que hemos creado. Y este estudio es fascinante. Neil Gaiman me dedicó su vida entera a estudiar las metáforas. Estudió qué metáforas usaban nuestros antepasados en la Biblia, qué metáforas utilizaban nuestros antepasados en la Edad Media, qué metáforas utilizaron nuestros antepasados hoy, qué metáforas usamos nosotros de Dios. Si lo vemos como algo, tal vez, como dije antes, energía, lo hablamos de distintas maneras. Hoy en día usamos otras metáforas y esto va cambiando. Y eso es lo fascinante, estudiarnos a nosotros mismos en cómo retratamos esta idea de Dios, que no hemos inventado, la sentimos, lo descubrimos. Sabemos que hay algo impredecible en el mundo. ¿Cómo conocemos a la gente que amamos en la vida? ¿Cómo conocemos a los amigos? ¿Cómo conocemos las experiencias? ¿Cómo llegamos a un lugar? ¿Y qué casualidad apareció esta persona? Eso es parte del inexplicable, del misterio de la vida. Ahí está lo divino, ahí está el encuentro. Cuando me toca estar con parejas que se van a casar, siempre les digo, ¿qué construye el amor? ¿Ustedes estaban destinados a conocerse o se mantiene porque se conocen? La respuesta es ambas cosas. O sea, pueden haber nacido en otro tiempo, en otra familia, en otra historia, en otro país, en otro mundo, pero él hizo el misterio inexplicable, inconcebible que se encontraran. El resto va a ser un trabajo de ustedes, le digo a las parejas, de construir sobre ese misterio la participación humana. Y esto sería algo parecido. Descubrimos ese misterio, lo reconocemos y ¿qué inventamos? Así como inventamos la relación, inventamos una metáfora de unión. Describimos en palabras lo que hemos vivido. ¿Le pegué al micrófono? Espero que no. Pero bueno, para no romper los oídos a estar escuchando. Es que me apasiona el tema de la teología. Bien, el tema del espejo también es interesante por una razón más. Nos permite construir una idea sobre la gente cuando nos dice, yo no creo en Dios. Esto me pasa, obviamente, como rabino, hay gente que me dice, rabino, yo no creo en Dios. La pregunta que sigue cuando alguien dice, yo no creo en Dios es, ok, ¿y en qué Dios no crees? Esa es una buena pregunta. Cuéntame cuál es tu retrato en palabras, cuál es tu imagen, cómo describes. ¿Qué es ese Dios que me estás diciendo? Y generalmente les cuento algo. ¿Saben lo que me pasa? Yo tampoco creo en el Dios que la gente imagina que no cree. O sea, compartimos retratos en palabras que son diferentes. Y aparte, cuando hablo de este tema, nuevamente, ¿qué han imaginado de Dios en todo este trayecto que hemos hablado? No tienen ninguna manera de explicarlo. Entonces, esto es muy interesante para pensarse. ¿Qué construiste? ¿Qué metáfora? ¿Qué retrato en palabras estás usando que no te es funcional? Porque eres responsable de tus metáforas. Y eso es lo que vamos a explorar en lo que
nos queda de este episodio? Nos queda poco tiempo, pero quiero tratar de lidiar con la pregunta más importante. Esta es la pregunta clave, que tal vez es la más picante, la más sabrosa, la más jugosa, pero que hay que enfrentar porque es la más difícil. Dios surge una y otra vez en todas las situaciones de la vida. ¿Y dónde surge? En las injusticias, en el sufrimiento. ¿Cómo explicamos a Dios en la Shoah, en el Holocausto? ¿Cómo lo explico a Dios en las enfermedades congénitas? ¿Cómo explico a Dios en los accidentes en que muere gente inocente? Y aquí, si han comprendido lo que nos ha regalado Neil Gaiman y todo lo que hemos compartido hasta aquí, va a quedar en evidencia que somos nosotros mismos los que depositamos nuestras metáforas en Dios y nos hacemos vulnerables, como dice Neil Gaiman, a que funcionen de acuerdo a nuestra determinación. Por ejemplo, si yo he decidido crear un retrato en palabras, una metáfora acerca de Dios en la cual decido que Dios es siempre justo y no hace nada malo, digamos, o lo que yo considero que sea malo, eso significa que hace todo lo que yo quiero, o sea, si me sucede algo malo, no puede ser, porque Dios, yo he decretado y he dicho que en mi imagen en palabras, en mi retrato, Dios siempre es bueno y justo, pero me pasa algo malo, ¿y qué significa entonces? ¿Que Dios entonces no es justo? ¿Quién tiene la responsabilidad, Dios o yo? A esta altura, después de todo este desglose, está claro que yo creé una imagen en palabras, un retrato, una metáfora en la que me imaginé que Dios me tenía que mandar cosas buenas, me pasa algo que no quiero, que me duele, y a partir de ese momento no me queda otra opción que tratar de repensar qué significa este retrato. ¿Qué hago con esta situación si justamente no está pasando lo que yo quiero? Entonces, si creo que Dios es justo y me sucede una injusticia, tengo dos opciones. Me equivoqué en mi metáfora y tal vez Dios, en el fondo, no es justo o no está en control de todo lo que yo creo que debería pasarme. Tal vez podemos pensar en Dios en la Shoah o en el Dios de Job. Nos puedo sentir representado con ese judío que lo pensó así. O por el contrario, tal vez yo sigo convencido en mi metáfora y me retrato en palabras que Dios es justo y lo que me sucedió es algo que me merezco. Y ahora tengo que explicar el por qué. Y ahí será nuevamente mi responsabilidad. Quiero decirles que hay muchos que se adscriben a esta teología, que creen que lo que les pasa, incluso malo, es porque Dios quería que les pase algo malo. Yo no comparto esa teología, me adscribo más a la teología de Job o del judío que escribió la historia de Job, y hace tiempo que abandoné esa idea, sino que pienso que hay un misterio que nunca voy a entender, suceden cosas que no me gustan, pero son parte del entramado cósmico. Ahora, si piensan que esta idea que estoy trayendo es de Neil Gaiman o es moderna, les cuento que en Ijá Rabbah, es decir, un midrash sobre la destrucción del Beit HaMikdash, aparece una escena en la que Dios está llorando y viene un ángel que se llama Metatrón. El ángel viene y cae sobre su rostro y le dice: Maestro del universo, no llores, tú no tienes que llorar. Y él está llorando porque él dice: yo causé la destrucción del templo. ¿Qué es lo que hice? He avergonzado a mi pueblo. Y el ángel le dice: tú, Dios, tú no llores. Y él le dice: Dios, si no me dejas llorar ahora, entraré en un lugar donde tú no puedes entrar y lloraré. Esto es otro relato, que es otra construcción de otro retrato en palabras, pero si ahora le agregamos a nuestro repertorio de metáforas, de imágenes, de retratos en palabras de Dios, terminamos con un Dios muy diferente al que tal vez crecimos e imaginamos. Este no es un Dios omnipotente, soberano, juez, rey y justo. La propia tradición judía tiene en este Midrash una metáfora impresionante en la que Dios se hace vulnerable, en la que Dios causa el mal. Él dice: yo soy responsable de esto, y sufre como sufrimos nosotros. Se pone a llorar y los ángeles dicen: Dios, no llores, tú no puedes. Y él dice: yo voy a llorar igual. O sea, hubo un judío hace miles de años que sintió que tenía que retratar a un Dios que lloraba porque él lo sentía así, de esa manera, y lo relacionó con su espejo hacia sí mismo. Por supuesto, esta metáfora no es para nada funcional en el día de Yom Kippur. Si vamos al día de Yom Kippur, necesitamos otras imágenes, otras palabras, otros retratos, porque necesitamos un Dios que justamente no es responsable de lo que nos pasó, sino que nosotros somos responsables y deberíamos arrepentirnos y evocar un Dios que con su justicia va a darnos vida, pero en otras instancias acercarnos a esta metáfora, un Dios tan vulnerable que llora, que cree que ha causado un mal y que nos está haciendo sufrir. La verdad que puede traernos mucho consuelo para repensar estas metáforas. Bien, hemos abordado la temática de Dios tal vez en la mayor profundidad que puedo desarrollar y encontrar. Hay un tema más, pero en aras del tiempo no quiero expandirlo. Lo voy a dejar para otra oportunidad porque es el tema de Dios como unidad. El tema justamente, nuevamente, de cómo vivimos con el bien y el mal en el mundo, cuando Dios crea estas cosas. Estamos desarrollando desde un punto de vista, como dice recién, filosófico a través de Neil Gaiman, pero hay una manera de verla de manera mística o espiritual. Un desglose entero de eso llevaría todo otro episodio, pero simplemente quería terminar para decirles que, como vemos, nuestra tradición judía
lidia con las grandes preguntas. Y estas son las preguntas que tocan la delicada fibra del alma. Trabajar cómo entendemos a Dios y cómo nos relacionamos con Dios nos interpela directamente qué significa vivir, cómo imaginamos las cosas que nos pasan, cuál es nuestro compromiso y qué se supone que uno debería hacer con el tiempo y con la vida. Es una pregunta existencial. Preguntarnos sobre Dios es preguntarnos sobre el fin último de toda la existencia y de todas las cosas. Y por lo tanto, la forma de lidiar con estas preguntas, como ven, es enfrentar textos, es repensar las metáforas, es encontrarnos en el continuo histórico de nuestro pueblo, relacionarnos con ella y poder así de alguna manera desarrollar una conexión profunda con Dios. Lo último que quiero decirles, y esto es muy importante, y lo digo personalmente como en cada episodio de Judaísmo Picante, para mí no es lo mismo cuando yo hablo con Dios cuando rezo, de cuando yo hablo acerca de Dios cuando estudio. Esto fue todo un episodio acerca de Dios. Yo cuando rezo y hablo con Dios, no hago todo esto en mi cabeza, simplemente me conecto con mi esencia más profunda, con mi corazón, con todo lo que pienso, con mis sentimientos. ¿Cómo le hablo a Dios? Le hablo como un amigo, le hablo como alguien que me conoce, que me ha acompañado, que sabe quién soy, que no le oculto nada, que me crea, que pueda ver mi sinceridad y hasta, no sé si lo notan o si la cámara lo capta, estoy empezando a emocionarme porque es mi momento más íntimo. Así se habla con Dios. Así que puedan cada uno encontrar la manera de hablar con Dios. Y de ese lugar relajarse también para discutir y pensar qué pasa cuando hablamos acerca de Dios. Sin más, suscríbanse si es que aún no lo hicieron, compartan con toda la gente que quieren, porque la gente que uno quiere le quiere dar lo mejor que uno tiene, ¿verdad? Lo que más uno ama es lo que uno tiene que compartir. Así que si les gustan estos episodios, compártanlo, háganlo crecer, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios y nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de Judaísmo Picante.